Buen día. En esta presentación vamos a exponer nuestro protocolo de investigación de nuestro proyecto, titulado Captura y organización de imágenes para diagnóstico de cultivo con drones. El equipo está conformado por Luis Ángel Campos Valadez, José Ramón Reyes Reyes, Alex Gabriel Berumen Favela y Jonathan Martínez Cortés. El primer punto de esta exposición es la introducción. Se realizó el presente proyecto de investigación que pretende realizar un algoritmo, el cual se encargará de organizar las imágenes captadas por el dron para integrarlas en una imagen general del cultivo, la cual será mostrada al agricultor. También se busca identificar los beneficios que traería al sector y para dar respuesta a la pregunta de investigación. ¿Cuál es la utilidad de un algoritmo decodificador de imágenes en la era de la agricultura de precisión? A continuación son los antecedentes. Se tienen proyectos donde este tipo de drones, con la ayuda de sensores y cámaras digitales, se emplean para el control de malezas en un enfoque de agricultura específica por lugar, para realizar el monitoreo y seguimiento de cultivos e incluso para determinar la calidad entre la latitud, longitud y altitud del terreno. Se comenzó a estudiar drones para el mapeo de cultivos en agricultura de precisión por diversas razones, pero las principales serían estas tres. En primer lugar, el potencial de información que se puede obtener de una fotografía aérea. Siguiente, el acceso a sistemas de posicionamiento global y a sistemas de información geográfico. Y por último, a la practicidad, versatilidad, costo y tamaño de los drones. El siguiente punto es el planteamiento del problema. La mayoría de los agricultores se dedican a la agricultura tradicional, que es altamente vulnerable a diferentes situaciones de tipo climático, así como a la presencia de enfermedades y plagas que cada vez son más nocivas y resilientes a agroquímicos tradicionales que afectan la productividad agrícola. El agricultor no es capaz de recolectar información sobre las características de la vegetación de manera eficiente, además de no poder detectar fácilmente problemas en el cultivo. Entre ellos, los mencionados anteriormente. Eso también provoca un uso de insumos considerando las condiciones del terreno como homogéneas, sin tomar en cuenta la variación en los componentes del suelo como textura, acidez, humedad, topografía o relieve. Esto incrementa los costos de inversión y aumenta los riesgos de contaminación ambiental. Por lo tanto, se busca adoptar el uso de drones en la agricultura de precisión, para realizar mapeos y obtener imágenes multiespectrales de los cultivos. Esto le da al agricultor la habilidad de manejar las variaciones en la productividad dentro del lote y maximizar los rendimientos, produciendo información detallada de la productividad del campo y brindando parámetros para diagnosticar y corregir las causas de bajos rendimientos en algunas áreas del campo. Como siguiente punto tenemos la justificación, la cual se divide en 5 puntos que serán explicados a continuación. En primer lugar tenemos el impacto social. En el impacto social, el uso de drones no bastó para cumplir con las exigencias de los agricultores. De esta forma fue necesaria la creación de un algoritmo que reorganizara las imágenes que el dron captaba y de esta forma tener una imagen general del cultivo que pudieran ser de más utilidad. Dentro del impacto tecnológico, algunas tendencias tienen la capacidad de convertirse en megatendencias y provocar un cambio dramático en la economía, tal como la conocemos, y mediante el presente proyecto se pretende dar un conocimiento más detallado a las regiones emergentes de las tecnologías que se están implementando a nivel mundial. El impacto ético. En la era de la información, los consumidores son más críticos y están mejor informados sobre los productos que compran y las acciones que las compañías toman para fabricarlos y venderlos. Impacto económico. Con la utilización de tecnologías mejoradas, se conseguirá que se incrementen los rendimientos de los cultivos que actualmente se utilizan en la zona, a corto, mediano y largo plazo. Esta se convierte en una actividad cada vez más accesible para las personas, por supuesto. Como todo producto, en una economía de mercado, el diseño y fabricación en serie de este proyecto provoca que la economía se siga moviendo, que no se estanque y en consecuencia que se mantenga sana. Impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental de proyectos constituye el instrumento más adecuado para defender el medio ambiente. Por este motivo es seguro decir que el proyecto no afectará de manera negativa al ambiente en ninguna forma posible. El siguiente punto se trata de los objetivos. Los objetivos se dividen en objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general habla sobre la intención en primera instancia que se tiene para implementar la agricultura de precisión en la región de los llanos a través de la creación de un algoritmo que permita organizar las fotografías capturadas para realizar un mapeo de un cultivo y realizar un análisis de la zona de vegetación. Dentro de los objetivos se desglosan los objetivos específicos. A.
Obtener información sobre en qué áreas de la región es posible implementar esta herramienta. B. Investigar el funcionamiento de los algoritmos de organización de imágenes. C. Diseñar un algoritmo que organice las fotografías capturadas con el dron. D. Diseñar un plan de vuelo que cumpla con las necesidades y especificaciones del algoritmo. E. Investigar las características de cámaras multiespectrales compatibles con el algoritmo a diseñar. F. Interpretar y analizar las fotografías del mapeo para realizar un diagnóstico del cultivo. Para este protocolo se plantearon tres diferentes hipótesis. En la primera hipótesis se espera que la adopción de esta herramienta de la agricultura de precisión cause un incremento en el rendimiento de las cosechas, ya que nos da la posibilidad de analizar el estado de vegetación y de esa manera optimizar la planeación y el control del cultivo. La segunda hipótesis plantea que a través de un algoritmo de organización de fotografías se creará una imagen conjunta a partir de múltiples fotografías capturadas que nos ayude a visualizar de forma completa el campo del cultivo. La tercera hipótesis establece que esta tecnología de la agricultura de precisión fomentará el crecimiento de la adopción de la misma, aportando datos valiosos para mejorar en cierta medida la agricultura regional, además de que se podrá hacer una base de datos sobre las tierras de cultivos. A continuación se va a presentar el marco teórico. Los drones se utilizan como una herramienta más de la agricultura de precisión, gracias a su capacidad de vuelo autónomo y el poder de obtener información de cámaras de alta definición. Los BANT son aviones o multirotores controlados de forma remota o autónoma que siguen una línea de vuelo preprogramada. Es necesario aclarar aspectos tales como el espectro electromagnético, tipos de cámaras, respuesta espectral de las plantas e índice NDVI. El espectro electromagnético se refiere a la forma de distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas que emite o absorbe un objeto y que sirve para su identificación. En el uso de aplicaciones agrícolas es más común el uso de cámaras en color o RGB, que utilizan un espectro visible por el ojo humano en color rojo, verde y azul, RGB por sus siglas en inglés, y cámaras en infrarrojo cercano o NIR, a través de las cuales y utilizando combinaciones e índices se pueden apreciar características de los cultivos. El RGB se utiliza para inspección visual, modelos de elevación de terreno y conteo de plantas, mientras que el NIR es empleado para detectar propiedades de los suelos y diversos análisis como lo son de humedad o estrés por deficiencia de nutrientes en el suelo de los cultivos, también el manejo del agua, balance hídrico, análisis de erosión y conteo de plantas que nos permiten tomar decisiones adecuadas para su manejo. Dentro de las cámaras NIR se destacan las opciones NGB y NRG. El principio básico del NDVI o índice de vegetación de diferencia normalizada se basa en el hecho de que las capas esponjosas de las hojas reflejan mucha luz en el infrarrojo cercano, en marcado contraste con la mayoría de los objetos no vegetales. Cuando la planta se deshidrata o estresa, la capa esponjosa colapsa y las hojas reflejan menos luz NIR, pero es la misma cantidad en el rango visible. La fotogrametría es la técnica o colección de técnicas que permiten hacer reconstrucciones de terrenos y medidas a partir de imágenes aéreas. Esto es un proceso muy complejo en el que el objetivo principal es convertir datos bidimensionales o imágenes planas en información cartográfica tridimensional. Esta técnica nos permite conocer las propiedades geométricas de un objeto o una superficie a partir de la información obtenida y a partir de varias imágenes con información redundante. Simplificando esto, para que un objeto pueda estar fielmente construido, este debe aparecer en un número suficiente de imágenes. Es esta la información repetida la que permite extraer su estructura. Tal vez se lleguen a preguntar cómo se consigue este extra de información. Y la respuesta es sencilla. Se consigue a través del solapamiento entre imágenes consecutivas, o comúnmente llamado overlap. El porcentaje de solape suele oscilar entre el 60 y 90%, y habitualmente viene calculado por un software de planificación de vuelos. Estos programas se encargan de calcular secuencias de disparos a partir de la posición esperada con el dron, su altura y el solape deseado. Una vez obtenidas las imágenes, es necesario utilizar un software de fotogrametría que las procese y que sea capaz de inferir
la posición X, Y, Z de millones de puntos. Estos millones de puntos servirán para generar reconstrucciones 3D en forma de polígonos, nubes de puntos o bien ortofotos. El software se encarga de buscar correspondencias entre imágenes, determina cuáles son las posiciones probadas en base a los diferentes puntos de vista de un mismo elemento y finalmente la limita a una sola. A este proceso se le denomina comúnmente como stitching. Determinación del universo y obtención de la muestra. El universo de estudio para nuestro proyecto es el estado de Durango, mientras que la población se refiere a los agricultores ubicados en la región de los llanos. En cuanto a la muestra, la mayoría de la población estará ubicada en zonas rurales, en Durango. En cifras del censo del 2017, declara que la superficie agropecuaria total es de 10.794.031 hectáreas. Determinación del tipo de estudio. El tipo de estudio que se adecua a nuestro proyecto es explorativo, ya que se busca obtener los datos sobre si la tecnología que se está proponiendo ha sido usada con anterioridad en esta región. Y dependiendo del caso, se determinará la viabilidad del proyecto y sus posibilidades a futuro. Además que ayudará a sedimentar las bases que solidificarán el proyecto tal cual. Selección, diseño y prueba del instrumento de recolección de la información. En nuestro protocolo de investigación se buscará obtener información de fuentes secundarias, es decir, de documentación, revistas, libros, textos, trabajos de posgrado e impresos, así como materiales electrónicos, además de realizar entrevistas, ya que se necesita conocer cómo podemos ayudar a los agricultores por medio de nuestro proyecto integrador. Plan de recolección de información para el trabajo de campo. Se ha considerado que es mucho más fácil recopilar toda la información posible de las diferentes fuentes de Internet, ya que existen varias páginas y blogs actuales que brindan una perspectiva fresca y diferente de opiniones de los usuarios a nivel global. Otra opción a considerar serían las entrevistas que pueden permitir el ser presenciales para observar de primera mano qué tipo de tecnología se está aplicando actualmente en la región y realizar una comparación de datos sobre opiniones que tienen los trabajadores. El plan de procesamiento y análisis es importante hacer una separación y realizar un análisis separado de los datos para así poder observar las diferencias entre las aplicaciones de estas tecnologías. Esto permitirá determinar qué tan variable resultaría la implementación de los drones en el mapeo de cultivos. Plan de presentación gráfica de los resultados. Existe una gran cantidad de formas de representación gráficas de los resultados de una investigación. En nuestro caso se utilizarán gráficas de columnas, ya que nos solicitan observar mejor los resultados delimitados en lapsos de tiempos y categorías. Ahora vamos a proceder con un cronograma. El cronograma de actividades se muestra a continuación, donde se especifican una serie de actividades a realizar en el desarrollo de nuestro proyecto. Cada actividad tiene un cierto tiempo de duración o lapso para realizarse. Esta duración está especificada en semanas, por lo que cada actividad deberá realizarse dentro del tiempo establecido. El desarrollo de este proyecto tendrá una duración aproximada de 8 a 9 meses, aunque puede que los tiempos no sean exactos y algunas actividades duren más o duren menos de lo esperado. Se presenta también el presupuesto de las actividades que se planearon para el desarrollo del proyecto. Es un resumen de los gastos que se generan cada semana al realizar dichas actividades. Algunas no generan gastos, como se puede observar, ya que solamente se invierte el tiempo dedicado. Estos valores pueden también no ser exactos, por lo que podrán variar al momento de realizar cada actividad. Por lo tanto, el presupuesto es una aproximación. Infraestructura disponible. Para la elaboración de nuestro proyecto, al tratarse únicamente de un software, solo fue necesario equipo de cómputo, tanto para investigar información como para poder crear el software en sí mismo. Si hablamos del capital humano, únicamente disponemos de 4 miembros para su elaboración, es decir, nosotros mismos. En últimas instancias, es factible decir que nuestra infraestructura disponible es nula o básicamente somos nosotros mismos. Metas o productos entregables. Como se viene comentando desde el inicio del proyecto, nuestro objetivo es la construcción de un algoritmo o programa
capaz de organizar imágenes de un cultivo suministradas por un dron y crear con estas un panorama general del área de cultivo. Como probablemente ya se han dado cuenta, nuestro producto no es de ninguna utilidad sin la infraestructura necesaria, es decir, tales cosas como un dron o una computadora, entre otras cosas. Sin embargo, esto no significa que no tenga ningún valor comercial por sí solo, pues en la actualidad existen empresas o instituciones dispuestas a pagar una cantidad justa por los derechos del algoritmo, y ellos de esta forma pueden utilizarla o venderla a terceros, principalmente agricultores. Equipo de trabajo. Para la creación de este proyecto se conformó un grupo de investigación con 4 miembros pertenecientes al sexto semestre de Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Tecnológico Superior de la Región de los Llanos. La principal aportación de cada integrante fue meramente teórica, al investigar información sobre el tema y todas sus implicaciones. De la misma forma, cada integrante aportó ideas al momento de la creación del algoritmo, por lo cual se les consideraba imprescindibles a cada uno de ellos. A continuación se muestran las referencias utilizadas en este protocolo de investigación para la realización de este proyecto, así como también las referencias utilizadas para los artículos. Y bueno, esto ha sido todo de nuestra parte. Muchas gracias por ver el video.